שלום לכם אחים ואחיות יקרים. Hola a ustedes hermanos y hermanas queridos. Yo continúo hoy la serie בעניין que comencé השרשרת acerca del של asunto de la cadena de obras que ocurren השלבים שאנחנו en nosotros, las etapas que כשאנחנו pasamos en חזרנו nuestro camino, en el momento en que nos arrepentimos, מהעולם, en el מהדרך momento החיים en que של עץ salimos del העולם, mundo y de los caminos עד del pecado שהקדשנו את y hasta חיינו que לאלוהים dedicamos nuestra vida a Dios ויצאנו לשירות. y היום entramos al servicio. יותר Y בצד hoy של השירות. nos enfocaremos más en el חזרה servicio. קצרה En breve, לשרשרת. volviendo a la אז cadena, כפי así como vimos שראינו en במדבר Números פרק ח', 8, allí se habla מדובר על acerca de הלוויים, los levitas, על ההקדשה su שלהם, santificación y todo el proceso התהליך que los של preparó הכשרתם para su servicio. והשירות שלהם. A continuación שאנחנו nosotros גם נסתכל veremos ונתמקד יותר los בפרק sacerdotes porque בהתחלה, nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios. אלוהים. Así que אז בואו recordémonos a nosotros נעצור mismos עכשיו en במדבר Números פרק 8, ח' versículos 5 5 al עד 6, 6, tenemos la בעצם etapa de purificar השלב a של los לטהר את sacerdotes de los הקהל. cuales hablamos. כבר No voy a דיברנו, ampliarme. אני לא Esto ארחיב, simboliza el tiempo מסמל את הזמן en el cual שאנחנו nosotros nos separamos de la נכנסנו abominación לעולם del mundo ועוברים תהליך של y טיהור. pasamos פסוק un 12, proceso de יש לנו purificación. Versículo 12 כתובה עליהם tenemos קורבן שהם la צריכים expiación, להקריב כדי el לכפר. sacrificio que tenían que ובפסוקים hacer 14 para cubrir. ו-17 Y en כל los התהליך versículos נקראת במשנה 14 y 8 17 del mismo capítulo ההקדשה tenemos שלהם la santificación לאלוהים. אני a Dios de ellos. חוזר עוד פעם, Voy a פסוק recordarlo 14, de nuevo. והגדלת את הלוויים מתוך Versículo בני 14. ישראל, Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Versículo 17. כי Porque mío כל es todo בכור בבני primogénito de entre ישראל, los hijos de אדם Israel, ובהמה, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. אותם לעצמו. Esto es, los levitas que Dios los santificó para sí mismo. הרחבנו בימים הקודמים. Sobre esto nos ampliamos los días anteriores. ויקרא En פרק Levítico capítulo 8, בפסוק 30 Levítico אנחנו 8, קוראים על התהליך versículo שעברו 30, הכהנים nosotros במצפה, leemos el proceso que pasaron los sacerdotes y otra vez nos recordamos a nosotros לאלוהים. que somos llamados a ser sacerdotes de Dios. 30 אנחנו Levítico 8, versículo 30, nosotros leemos בתוך התהליך que של dentro ההקדשה de של este הכהנים, proceso de santificación de los sacerdotes משיכה בשמן. también está la unción. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció, o sea, esparció ויז על sobre אהרון, Aarón, הגדול, el sumo sacerdote, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Parte de este proceso, antes de que ellos podrían entrar al servicio, היה tenían que rociarle el aceite. El aceite, como ya explicamos, simboliza al Espíritu Santo. Ahora, חזון יוחנן פרק en א', Apocalipsis 1, versículo 4 al 6, nosotros leemos acerca de nosotros mismos, עשה אותנו que Dios nos hizo en el Mesías Jesús sacerdotes, reyes y sacerdotes para nuestro Padre en el cielo. בשמיים. אני מקריא. Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así de que Jesús, que se sacrificó a sí mismo para redimirnos y lavarnos de nuestros pecados, nosotros damos toda la gloria para todos los siglos. Él nos hizo para ser reyes y sacerdotes. Así que nosotros también tenemos que pasar esta etapa. Necesitamos de la unción, de el bautismo del Espíritu Santo. Sin Él, ninguno de nosotros puede venir al Señor. El Espíritu Santo es el que nos trae a la fe, a Dios. Así de que nosotros nos purificamos por la sangre de Jesús, pero por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos la unción que nos permitirá servir
a nuestro Padre en los cielos. ¿Cómo servir? En Efesios 2:10 nosotros leemos que Dios preparó para nosotros obras para caminar en ellas, antes de la fundación del mundo. Veamos algunos ejemplos de nuestro servicio como sacerdotes a nuestro Padre en el cielo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nosotros leemos lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos edificados, es un proceso, como piedras, no como piedras del templo de Salomón que lo hicieron con piedras bonitas. Nosotros en vez somos piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra en el cual el Espíritu Santo habita. Y juntos todos conformamos el templo del Señor. Así de que somos edificados como piedras vivas a un templo espiritual. Es un asunto del Espíritu Santo. No es un asunto de religión, no es un asunto de que su énfasis es físico. El énfasis primero que todo es espiritual. Y esto es un sacerdocio santo. Estamos dedicados al Señor. Nuestra vida fue santificada al Señor. ¿Y cuál es la meta aquí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es lo que Dios siempre quiso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Y en otro lado Dios dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Yo no necesito todo esto, no necesito las fiestas y todo esto, mientras sus corazones no están en el lugar correcto. Pero si estás con el corazón correcto y amamos a Dios, entonces Dios en su tiempo recibió estas ofrendas, pero todas son sombras de lo verdadero que Dios nos quiere a nosotros. Quiere obrar una obra espiritual profunda y esta obra influye en nuestra vida y en las otras personas que quieren que se salven y que vengan a vivir con Él en la eternidad en el cielo y no en la perdición eterna. Entonces nosotros somos edificados como piedras vivas a un templo vivo para ofrecer sacrificios espirituales ante nuestro Padre en el cielo. Veamos ejemplos de estas ofrendas. Vamos a Hebreos 13, versículo 15, nosotros leemos: así que ofrezcamos siempre a Jesús, a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestros labios que dan gracias a Dios, este es el fruto que nosotros le damos. ¿Será que nosotros nos recordamos de dar gracias a nuestro Padre en el cielo por otro día que Él nos da? Gracias por la comida, gracias por los ojos. Sí, yo a veces veo el amanecer o el atardecer maravilloso y le digo a Dios, gracias porque me diste los ojos para ver esta maravilla, esta maravilla. Estas cosas pequeñas como el florecimiento, la lluvia que cae, decir gracias a Dios de todo, por todo. Gracias, Jesús, por lo que nos has dado y también por la promesa de la vida eterna. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro sacrificio, ofrenda que recibirá Dios para sí mismo es cuando ayudamos a los necesitados. Dios ama esto. Esto es un servicio, una ofrenda. También en Filipenses 4 nosotros leemos, Filipenses 4:18, está escrito, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Es Pablo el que habla, que él recibió de los filipenses todo lo que ellos le habían enviado, las donaciones. Él continúa diciendo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así de que la ayuda que le enviaron a Pablo, el servidor de Dios, fue como una ofrenda
agradable y aceptable a Dios. ¿Qué más leemos? Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, nosotros estamos llamados a dar sacrificio a Dios. Romanos 12:1 leemos: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios espera y quiere de que nosotros le sacrificamos nuestro diario vivir. No es que nos vamos a matar, ese no es el asunto, sino que nuestro servicio es la ofrenda, es un sacrificio. Estamos llamados a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, con lo que Dios me ha bendecido, la vida que me ha dado, las pongo en el altar de servicio para Dios. Y esta es una ofrenda que Dios ama y recibe con voluntad. Vimos este asunto, esta cadena que nos lleva finalmente al servicio. Así fue también con los levitas, después de que ellos pasaron toda esta cadena que recordamos, está escrito de vuelta en Números versículo 22. Voy a leer el 21 y 22. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Pueden ver la expiación que hizo Aarón. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. En este corto resumen, él solamente enfatiza la purificación, el sacrificio. Anteriormente leímos en el mismo capítulo la santificación, y después vemos de que ellos vinieron a servir en el tabernáculo. También nosotros, después de que pasamos esta etapa, estamos listos para venir y servir a Dios en la congregación de Él, en su templo, entre las piedras vivas. Que Dios nos ayude a pasar estas etapas, y en la próxima vez hablaremos cuán importante es esta unción, cómo dirige nuestro servicio agradable a Dios. Puede haber un servicio que no sea agradable a Dios. Las mismas obras pueden ser aceptadas una vez, pero en otra ocasión pueden no ser aceptadas. ¿Y de qué depende eso? Depende de nuestro corazón y en qué espíritu hacemos esto. Nuestros motivos. Si esto se hace en amor, en el Espíritu Santo, o si se hace en la carne. Es toda la diferencia. Y en esto hablaremos. Esto es importante y queremos que nuestra vida sea un sacrificio vivo, aceptable a Dios. Y es importante iluminar este lado en la vida de todos nosotros para que cuando lleguemos al cielo sepamos de que lo que hicimos en la tierra fue correcto ante nuestro Dios. Les bendigo, que tengan un día exitoso. Shalom.